Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica del martes 18 de abril de 2023, en la cual presentaremos la conferencia Y llegué a ser Picasso, a cargo de nuestra consocia, la maestra Margarita Orozco Pointelín. Antes de continuar, recordemos a Valentín Gómez Farías, padre de la Reforma, que supo entender que mediante la ciencia y la educación se podía cambiar la realidad del país, a 190 años de su fundación. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sigue cumpliendo con su cometido: ayudar a resolver los problemas que enfrenta nuestra nación mediante las ciencias, el arte y la cultura. El legado de este ilustre tapatío sigue vigente para la mayor gloria de México. Ahora, dando seguimiento a la orden del día, como primer punto ya tuvimos la apertura de la sesión, la cual he realizado en mi carácter de secretaria general, y continuaré con el segundo punto, que es la presentación del presidio. La maestra Margarita Orozco de Pointelín, que es vocal de la directiva y conferencista, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, presidiendo esta sesión académica en representación del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Como tercer punto, me permito presentar a nuestra conferencista. La maestra Margarita Orozco Pointelín estudió dibujo y pintura en la Universidad de Burbank, California, y en el Instituto Cultural Cabañas. Posteriormente estudió en diferentes talleres con los maestros locales, especializándose en grabado con el maestro Cornelio García de la Academia de San Carlos. Cuenta con más de 90 exposiciones colectivas y 25 individuales. Entre estas, las más importantes son en el Exconvento del Carmen, Televisa, Espacio del Arte, Presidencia de Zapopan, Galería del Arte Moderno, Instituto Cultural Cabañas, Alianza Francesa de Guadalajara, en el Colegio de San Lázaro, en el Congreso de la Ciudad de México. Pintora invitada para representar a México en la Expo del Agua de Zaragoza, España, quedando la obra itinerante por varias ciudades del país. Recientemente fue seleccionada para exponer en Argentina, en la Bolsa de Comercio del Rosario, Escuela de Artes Visuales Roberto López Carnelli, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Paraná, Museo de Bellas Artes en Córdoba, Argentina, Espacio Contemporáneo del Arte en la ciudad de Mendoza, Argentina, y en la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel en Buenos Aires. Asimismo, su obra fue seleccionada para exponerse itinerante en 9 galerías en Polonia, en Alemania y en Austria durante el año 2009. Ilustradora de libros de filosofía y literatura, miembro del equipo de ilustradores de la revista Xipetotec del Departamento de Filosofía del ITESO. En el ITESO fue maestra de Historia del Arte, Análisis Pictórico, Comunicación Visual y diferentes técnicas de pintura. Ahora pasamos a la presentación de la maestra Margarita Pointelín. Tienes la palabra, Maggie. Tengo que bajar. Bueno. Ay, no. Sí. Buenas noches. Claro que voy a bajar porque vamos a ver la obra. La pintura no se puede conocer si no la miramos. ¿Y por qué elegimos esta exposición, esta charla para hoy? Porque el día 8 de abril hizo 50 años de la muerte de Picasso, el gran Picasso. Entonces, pues estamos festejando su muerte, porque él sigue vivo entre nosotros, y esas personas trascienden para siempre. Eso es glorioso. Entonces voy a bajar para contarles la historia. Y llegué a ser Picasso.
Aquí tenemos a Picasso ya en una edad más o menos avanzada, ya sin su pelo. Su pelo era su gloria de él, su mechón en la frente. Para él era señal de poder y de hombría el pelo. Y pues quedó calvo, como sucede casi siempre. Bueno, vamos a dejar a este Picasso joven. Vean su mechón de pelo en la frente. Muy diferente, ¿verdad? Bueno, es poco frecuente en la historia de que un artista se convierta en una de las figuras del siglo, pero este es el caso de Pablo Picasso. Su nombre y su obra personifican el arte del siglo XX y son considerados como la encarnación suprema de la manera de crear arte en nuestra época. Ya en vida, Picasso fue un sinónimo de arte moderno. El alejamiento radical de la tradición y el abandono de la mera reproducción de las formas naturales, y por otra, la construcción de un mundo formal que, de manera consciente y totalmente arbitraria, juega libremente con los principios fundamentales de la composición plástica. Resumiendo, la fantástica aparición de la deformación es una característica tanto del arte moderno como de la obra de Pablo Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno María de los Remedios y Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Qué carga desde ahí, ¿no? Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Fue el primero y único hijo varón de doña María Picasso y López y de don José Ruiz y Blasco, pintor, profesor de la Escuela de Arte de la ciudad de Málaga. Pablo dibujó antes que aprender a hablar, lo hacía todo el tiempo, especialmente en la escuela. Él no aprendió matemáticas, no aprendió casi nada en la escuela, pero era el gran pintor. Y, por ejemplo, los exámenes de matemáticas, veía los resultados y se los aprendía de memoria y escribía los resultados en las operaciones y lo pasaban de año. Pero es que conmovía con su pintura. Ahorita van a ver lo que empezó a hacer. Su familia intuyó su talento excepcional y conservó todas sus manifestaciones artísticas de esos primeros años. 213 pinturas al óleo sobre lienzo, cartón u otras bases, 681 dibujos, pasteles o acuarelas sobre papel, 17 cuadernos de bocetos, 4 libros con dibujos al margen, un grabado y varios objetos. Esta obra de 2.200 trabajos fue realizada por Picasso entre 1890 y 1904. Tenía 13 años, del 1881 a 1904, era chiquillo, era un niño. Y vemos corrida de toros. Esto es cuando era chiquito. Su papá era gran amante de las corridas de toros y lo llevaba. Entonces él, en vez de ver los toros, estaba dibujando. Era un niño. Al cerrarse el Museo de Málaga, don José y su familia tienen que trasladarse a La Coruña. Imagínense, él de Málaga, Andalucía, el sur, el calor, el Mediterráneo, y al norte el frío, el paisaje lúgubre, y él pues no conocía ni siquiera el idioma. Sin embargo, Picasso se adapta, como se fue adaptando a todo en la vida, y pinta siendo niño. Esta dibujo es una pintura al óleo, casa en La Coruña. Llegó el momento en que don José se ocupó concienzudamente de la formación académica de su hijo y le exige la práctica del dibujo exacto y meticuloso. Este es un dibujo que hizo, todavía firmaba Pablo Ruiz. ¿Se fijan? Pablo Ruiz.
A pesar de esta enseñanza académica, Picasso siente la necesidad de ser mucho más libre en su dibujo y su pintura, y en contra de los deseos de su padre empieza a cambiar. A partir de 1895, la firma P. Ruiz queda sustituida por P. Ruiz Picasso, y aproximadamente en 1901 el Ruiz desaparece, con el consiguiente enojo de la familia. Dejan La Coruña para establecerse en Barcelona, donde Pablo se sentía desarraigado. No conoce el idioma, pero pronto se adaptó, aprendió el catalán y se fue integrando a la comunidad catalana. A su corta edad de 13 años fue aceptado en la Escuela Superior de Arte, con alumnos de 20 años o más, dejando, por supuesto, claro que tenía un gran talento. Pintó Ciencia y Caridad. Este es el padre de Picasso. Esta es una monja que pasaba ahí por la calle y un chiquito que le colgaron, y la enferma también una amiga de la familia. Imagínense pintar directo de los modelos, no de fotografía ni nada de eso. Picasso pintó este cuadro que obtuvo muchos elogios, mención honorífica y una medalla. Pero lo más amable que cabe decir de este cuadro es que se trata de una obra técnicamente muy lograda, que dentro de su estilo son muchos los cuadros peores, y que complacía y sigue complaciendo a cuantos gustan de la buena artesanía en la pintura, la anécdota y la descripción realista. Fue la última obra de este tipo que Pablo pintó. Se reveló a esta manera de pintar, y en su angustiada búsqueda se ve la inquietud que pronto saldría a la superficie. Dibuja y dibuja hasta conseguir un trazo más seguro, yendo hasta unos experimentos en los que simplifican la geometría de las formas esenciales. Ya se aprecia claramente. Es la evolución de Pablo antes de la de Picasso. La familia lo envió a la Academia de Nobles Artes de Madrid, y aunque vivió en extrema pobreza, abrevó de las obras de arte del Museo del Prado, que copiaba afanosamente, de Goya, del Greco, Velázquez, Van Gogh, Cézanne. Todos estos fueron sus maestros. Comía poco y llegó a enfermar, por lo que regresó a su casa. Comía poco porque cuando se quitó el Ruiz, el tío Salvador, hermano del papá, se enojó muchísimo con él, entonces le dijo: ya no te mando dinero. Él lo mantenía en la Escuela de Artes de Madrid. Dijo: no te mando dinero más, vende. Tú quieres pintar de esa manera, vende tu obra y vive de ahí. Entonces el pobre, pues, por supuesto, su pintura no era aceptada en ninguna parte. Dormía poco y llegó a enfermar, por lo que regresó a su casa. Estando ya mejor, su amigo Manuel Pallarés lo invitó a su pueblo en Horta del Ebro a pasar la convalecencia, lo que Picasso acepta, y pasaron varios meses pintando los dos y aprendiendo las labores del campo. Así que ahí comía bien, el campo, el aire y todo esto le ayudó muchísimo. Y una noche cayó un rayo y en una viejecita y su nieta las mató el rayo. Entonces se llevaron los cuerpos a que el médico del pueblo, les hiciera autopsia, y Pablo fue invitado a ver la autopsia y le impresionó muchísimo ver la cabeza de la niña partida en dos. Entonces, pero se cree que de ahí él tomó la idea de partir las cabezas y de pintar poco a poco, como fue pues diferente su obra, cada día más expresiva en el sentido que él la quería mostrar. Una noche tuvo que regresa de Horta del Ebro para quedarse un poco más con la familia, y después viajó a París, donde se sintió todavía más desarraigado. Se fue a París porque su madre le dijo: hijo, Málaga te queda chico, tú vales mucho más que esto, vete a París, pero que no hay dinero, no tengo para darte, tú sabrás cómo te mantienes. Y Pablo llegó a París, tenía 16 años, un abrigo y unas cuantas monedas en la bolsa, y con eso se empezó a mantener en París. No hablaba el francés, nunca fue un estudiante ni un gran lector, pero sí un trabajador intenso. Él decía: solo pienso en una cosa, en trabajar.
Pinto como respiro, trabajar me descansa, no hacer nada o recibir visitas me cansa. Aunque no fuera lector, era un hombre de gran inteligencia y profunda comprensión. Leía poesía y tenía simpatía hacia los poetas. Se rodeaba por hombres que leían vorazmente, algunos de ellos brillantes escritores, y la inteligencia aguda y retentiva de Picasso absorbía más de lo que hubiera aprendido pasando años en una biblioteca. La compañía de estos amigos cultos era el alimento espiritual de Picasso, pero y su alimento físico. Vendía muy pocos cuadros y se fue junto con su amigo Carlos Casagemas, a arrendar un taller. No había muebles, pero ellos pintaron los muebles en el muro, y una sirvienta y una chimenea prendida, y se hacían la ilusión de tener buena vida. Y unas canastas con pan y frutas. Solamente así sobrevivieron. Picasso pintaba infinidad de cuadros, la mayoría escandalosas para la época, pues menos vendía, claro. Muchas de estas pinturas se han perdido y no se llevó a cabo registro de las mismas, por lo que no podemos conocer su camino a los siguientes periodos: fauvismo, expresionismo, periodo azul, periodo rosa y cubista. Este es Picasso. Temas como la pobreza, la enfermedad, lechos de dolor y de muerte, bailes públicos, prostitutas, escenas de toros y toreros, desnudos y algunos autorretratos. Este es de 1901, tenía 20 años. Se ve más viejo, sí. Claro, pues no comía y luego con ese abrigo y el pelo y demás. Además, pues él se pintó diferente. Él ya empezaba su periodo azul. Estos fueron los temas del periodo azul, con gran variedad de enfoques y de logros y una estética tan personal y radicalmente nueva que por fuerza tuvo que exigir a Picasso una larga y dolorosa gestación. Picasso decía: no busco, encuentro, y en su trabajar día a día él encontró. En el otoño de 1900, Picasso y Casagemas llegaron a París para la Exposición Universal, instalándose en un taller de Montmartre y viviendo con dos muchachas, Germaine para Casagemas y Odette para Picasso. Casagemas, impotente, no pudo retener a Germaine y lo condujo a tomar la decisión de quitarse la vida. Picasso difícilmente se recuperó de la muerte y la forma como murió su amigo, y pintó este cuadro para reivindicarse con la muerte de su amigo. Es un cuadro extraño, rebosante de íntimo simbolismo. Está dividido en 3 franjas unidas por una espiral que se eleva. Y abajo está Casagemas, el amigo que murió en su féretro de muerte, y las mujeres llorando, y luego en el segundo plano una maternidad y unas mujeres desnudas, excepto esta por las medias rojas, y más arriba esta mujer en un caballo blanco y 2 desnudos de pie a la derecha. O sea, son puros símbolos. Camina sobre una nube la mujer, precedida por 2 niños que corren. Hay 2 desnudos de pie a la derecha, y frente a ella se ven 3 prostitutas desnudas, salvo las medias a rayas de colores, que miran hacia lo alto, donde un caballo blanco lleva a un hombre ataviado de negro y una mujer desnuda. Pegada al cuello del jinete, que oprime su cabeza contra la cabeza del hombre. Con este cuadro podemos ver la preocupación que Picasso sintió por su amigo y la manera en que murió. En 1902 volvió a vivir en Barcelona, en una de las casas construidas por Gaudí, pintando cada vez con más azul y con una creciente atención a la figura sola. El viejo judío, todo en azules. Vean los pies del anciano, tipo el Greco. El Greco pintaba pies y manos muy largas, bueno, y rostros también.
pero él mucho copió también del Greco. Bueno, no es que haya copiado, se dejó influenciar por el Greco. Este es un bellísimo cuadro y el periodo azul es muy bello. Y el viejo guitarrista ciego, también del periodo azul, también las manos largas. La postura son cuadros que pueden interpretarse como protesta social, aunque no todos son precisamente tristes. A lo largo de su vida, Picasso confundió a quienes querían ponerle etiquetas, produciendo obras anacrónicas, dando un salto atrás o avanzando. Entre París y Barcelona, 1901 a 1903, pobreza, hambre y frío rodean a Picasso y sus amigos. Vende o casi regala sus dibujos y pasteles y muchas veces, para no tener tanto frío, quemaba sus propios trabajos que se apilaban por montones en cualquier rincón de la habitación. Picasso vivía, aparte de la pobreza, en una mugre total. Cuando invitaba a cenar a sus amigos, pues no tenía ni dónde, en una mesa había y quitaba los papeles que estaban ahí, pero la mugre seguía, entonces ponía unos periódicos y sobre los periódicos ponía una canasta con pan y unas sardinas y una servilleta de tela, como se usaba, para todos. Y todos se limpiaban con esa servilleta. El vino sí abundaba, claro. Pero esas eran las cenas de Picasso, cuando era pobre. Y después no cambió mucho, siempre fue así, desastrado. En París se instaló en el Bateau Lavoir, a la orilla del río Sena, donde primero las mujeres lavaban y después se juntaron los artistas ahí, también literatos, y pues se hablaba de arte todo el tiempo. Compartiendo su vida con Fernande Olivier, bella francesa viuda de un escultor loco, y por este tiempo aprende la técnica del agua fuerte y pasa al período rosa, además de aprender el francés. Para Picasso, Fernand era un espléndido cuerpo rosado. Una vez más, un cuerpo alteró su visión del mundo y la totalidad de su enfoque plástico. Picasso jamás negó los constantes interrogatorios a los que se sometía a sí mismo, su ansiedad, aquel eterno juicio en el que él era juez, jurado y acusado, y en el que únicamente su propio veredicto tenía importancia. Este proceso le conducía a un estado de infelicidad, pues quería lograr con su pintura manifestaciones notablemente directas y también subjetivas acerca de la condición humana. Pinturas del período rosa. Bella. Madre e hijo. Pero siempre se refleja la pobreza en todos sus personajes, ¿se fijan? Y mujer con corneja. Vean la mano de la mujer. La composición de la mujer con corneja se basa en contrastes y oposiciones, contornos vigorosos, contraste de superficies negras, rojas y azules, juego de las formas grandes contra pequeñas, abiertas contra cerradas, acentuación del centro frente a otros puntos de gravedad desplazados lateralmente, claridad contra oscuridad, la tensión entre el profundo color negro de la corneja y el rostro blanco de la mujer. Vean los hombros. Cómo desfigura, ya empieza a desfigurarla a sus personajes. Pero no por eso menos bello, siento yo, a pesar de lo desfigurado que está. Todos estos elementos producen un efecto desacostumbradamente sugestivo. El cuadro posee una belleza y una gracia realmente fascinantes. Acróbata con balón, también del periodo rosa. Es un acto de equilibrio de la composición. La siguiente
etapa en la vida de Picasso de 1906 a 1907 y aún desde finales de 1905 es una ininterrumpida serie de experimentos formales que conducen la obra del artista al primer lenguaje artístico realmente moderno. Reduce nuevamente el empleo del color, que ahora sirve exclusivamente para apuntalar la forma reducida a lo esencial. Picasso recibió poderosos impulsos de su relación con la escultura antigua y especialmente arcaica en una exposición que visitó en el Louvre, piezas descubiertas en 1905 durante las excavaciones realizadas en Osuna. Aquí ya está Picasso, este es un autorretrato con paleta. Se parece a Picasso a pesar de que ya están las formas muy acercándose al cubismo. Los ojos enormes. Los ojos de Picasso hasta que murió fueron intensamente negros y profundos. Taladraban al mirar. Tenía una mirada increíble. Se le cayó el pelo, pero los ojos siguieron bellos y fuertes. Gertrude Stein. Esta mujer fue una señora, fue mecenas, una escritora y también ayudaba mucho a los escritores, era correctora de textos, decía este libro vale, este no. Y cuando conoció a Picasso, se fascinó con su obra, dijo, este va a valer. Picasso va a ser el gran cambio, el parteaguas en el arte en el siglo XX. La pintó aquí mayor de como ella era y le dijeron, Picasso, pero estás pintando a Gertrude muy vieja, así va a ser ella. Y de hecho, así fue cuando fue vieja, muy parecida. Ella lo quiso mucho y lo ayudó bastante. Ella es la que le presentó a los vendedores de arte y le empezó a vender sus cuadros. Después de una serie de estudios llega a la culminación en el verano de 1907 del célebre cuadro Las señoritas de Aviñón, personajes de burdel que exorcizan las deficiencias psíquicas traumáticas del artista. Picasso trabajó más de 9 meses en esta pintura, no menos de 809 estudios. Ahora sí queremos este cuadro. La señorita Mademoiselle de Aviñón. Este cuadro se encuentra en Nueva York. Esta circunstancia nos permite descartar absolutamente que Picasso haya actuado aquí de manera irreflexiva o inconsciente. Llegó a una conclusión importante para el arte del siglo XX. Toda representación que imita a la naturaleza es una unión de elementos que en realidad no se corresponden unos a otros. Su vinculación es totalmente arbitraria, combinándose así elementos de manera distinta y engendrándose formas que, si bien pueden ser comprendidas como representación visual, ya no son una mera imitación de la naturaleza, sino una creación artística pura y autónoma. El nuevo lenguaje formal debe contener una mínima cantidad posible de imitación de la naturaleza necesaria para poder ser comprendido como representación y la mayor cantidad posible de medios plásticos autónomos, sin caer por ello del todo en la abstracción. O sea, es todavía no cae en la abstracción, pero ya no es tan de la naturaleza, no es, las mujeres no son exactamente así. La de la derecha, esta mujer, pues es una máscara. Es que él conoció las máscaras africanas, se fascinó con ellas y empieza a usarlas como modelos. Esta mujer está volteando para allá, pero a la vez para acá. Está de espaldas y de frente al mismo tiempo. Y aquí él pinta unas frutas así como para decir es un bodegón, pero realmente eran las señoritas, las Mademoiselle de Aviñón, que en la calle de Aviñón tenían un burdel donde ellas, ahí las conoció. Él vivió tiempos en un burdel porque ahí le daban de comer, tenía casa, comida y sustento. Bueno, pues así, ¿verdad? Así pasaba. Analizando las señoritas de Aviñón, encontramos que no hay construcción en perspectiva. Todas están aquí, en primer plano. La configuración de los cuerpos vincula diversas vistas frontales y laterales, lo que estábamos diciendo ahorita.
frontales, laterales. Este está volteando hacia allá. Este está también lateral y de frente. El pubis está de frente, los pechos están hacia la derecha, desde donde los vemos nosotros, y las mujeres tienen todas ojos enormes, unos más arriba, otros más abajo. Absolutamente incompatibles con una apariencia natural. Sin embargo, Picasso no abandona completamente la representación figurativa de las mujeres desnudas en diferentes posturas, provocativas al menos para el espectador de aquella época. El artista logra plasmar aquí, como no había sido logrado en ninguna otra obra de arte, una profunda reflexión sobre la pintura y sobre la noción de la belleza en el arte. Juntamente con el joven Georges Braque. Georges Braque era su amigo, era francés, y trabaja junto con Picasso. Los dos discuten el arte y encuentran el cubismo juntos. Pero Picasso lo desarrolla mucho más porque Braque se fue a la Primera Guerra Mundial, es hecho preso, queda muy dañado y ya no continúa, y Picasso continuó hacia adelante. Desarrolló el cubismo, el primer arte nuevo y radical del siglo XX. Los artistas desarrollan primeramente, a partir de los métodos de representación convencionales, formas geométricas simplificadas. De ahí surge la palabra cubismo, que son ensambladas en las superficies del cuadro, con contornos disueltos y sin que la construcción posea una profundidad unificada. Hacia 1910, ambos artistas desembocan en el llamado cubismo analítico, en el que las estructuras de líneas y espacios del motivo se transforman en formaciones independientes, paralelas y contrapuestas que penetran en las superficies colindantes. El cuadro aparece vamos a ver. Aquí tenemos a Monsieur Vollard. Este fue su primer mercante de arte. ¿Mercante de arte? Sí, está bien dicho. El primero que conoció y vendía su arte era un hombre amable, chaparrito, y lo pinta en el cubismo, y todos los que estuvieron ahí dijeron, no, el señor Picasso, y ahora sí, que fumó, como les decía el otro día, tomó petróleo. Y los adultos decían, este no se parece al señor Vollard. Pero un niño que andaba por ahí dijo, Monsieur Vollard. O sea, esto nos demuestra que los niños tienen una sensibilidad mucho más que nosotros hemos perdido porque estamos pues educados a respetar ciertas normas y la sociedad y demás, y los niños por eso su pintura es espléndida en los niños. De esto no, la fama internacional. Les quiero hablar de Monsieur Vollard. Bueno, el cubismo cimentó la fama internacional de Picasso y su importancia en la historia del arte. Si bien el movimiento constituye un auténtico hito en la evolución del arte moderno, Picasso continuó, para asombro de sus amigos, mecenas y partidarios de ese camino que él mismo había abierto. A partir de 1916, el artista retorna sorpresivamente a las figuras y composiciones convencionales y pinta formas densamente estilizadas de proporciones arbitrarias, pero en cierto modo clásicas. Es que quería decirles del Monsieur Vollard. No lo tengo. Bueno. Después de recibir tantas críticas, las señoritas de Aviñón, resulta casi imposible creer que esa innovación dio como resultado que el cubismo se desarrollara a partir del lenguaje formal de esa obra. Picasso pudo profundizar en su nuevo estilo formal gracias a un profundo conocimiento y análisis del lenguaje clásico del arte europeo que imperaba desde el Renacimiento, descifrando sus reglas y utilizando sus mecanismos de una manera totalmente distinta. Desde la época del Renacimiento,
Renacimiento, la pintura había tenido motivaciones puramente temáticas y funcionales y servía para expresar un determinado mensaje por medios visuales. La imitación de la naturaleza, ofreciendo una visión de la apariencia natural, era la forma más adecuada de hacerla comprensible. Las pinturas podían narrar historias de contenido anecdótico por medio de la caracterización de ciertas acciones y la representación de emociones y la encarnación de estados de ánimo en su manifestación exterior. En el siglo XVIII, la pintura solo podía representar el mundo real, pero pronto se cuestionó esa función reproductiva. Partiendo de la filosofía de Kant, Hegel y Schopenhauer, se llevaba al absoluto el efecto estético de la pintura y se reconocía la autonomía de sus elementos constitutivos, el dibujo y el color. Ahora la forma pasa a ser contenido. Partiendo de la convicción filosófica de que la percepción, la idea y el conocimiento van de la mano, se llegaba consecuentemente a recalcar el contenido espiritual de la pintura como forma de percepción pura. A consecuencia de esa evolución, la pintura debía perder forzosamente su carácter imitativo y liberarse de toda dependencia de un determinado modelo. Los pintores que hay aquí me van a comprender muy bien esto. Y los que saben de pintura también. En el siglo XIX los científicos habían logrado realizar importantes descubrimientos en torno al mecanismo de los órganos sensoriales del ser humano y los principios de la percepción. Así, era necesario buscar nuevas posibilidades plásticas, pues las tradicionales ya no podían satisfacer las exigencias de la época. El cubismo se fue constituyendo lenta y gradualmente y alcanzó su punto culminante en el llamado cubismo analítico, que fue de 1907 a 1912. Y aquí está Monsieur Vollard, el primer mercante de arte de Picasso. El cuadro transmite dimensión espacial surgida de la relación entre la nariz, que no me equivoque, la nariz, la boca, los pómulos, los ojos y la frente, que se descomponen en luces y sombras y son convertidos por Picasso en una estructura de superficies que se entremezclan y entrechocan. En algunas ocasiones Picasso lleva el cubismo hasta los límites de la abstracción pura, surgiendo cuadros como El guitarrista. Lo único que nos habla de una guitarra es esto, de aquí. Pero aquí están los brazos del guitarrista, su rostro, nariz, puede ser, sí se entiende. Demostrando que la belleza y la sensibilidad estética en la pintura no están ligadas a la ilusión visual de producir un elemento concreto. Y vemos el torero, aquí está toda, lo único que nos dice de torero, aquí, el letrero. Sí, porque ahí hay guitarras, tal vez mandolinas, tal vez la música de... Aquí hay un rostro. Pero imagínense, es como si cortáramos un retrato en 1000 pedazos y los pusiéramos uno encima de otro. Es algo así, es el cubismo. Se lo dejo porque aquí nuestra expresidenta está ansiosamente buscando al torero. Claro. Y al toro. Y al toro. Y nos pasamos al cubismo sintético, que abarca de 1912 a 1915. Braque y Picasso continúan innovando y ahora añaden elementos a sus pinturas cubistas, esculturas de papel o cartón pegadas al lienzo, dando así a sus obras un carácter tridimensional. Después decoraban con dibujos y aplicaciones de color. Nace así un nuevo género, el papier collé o papeles pegados. La estructura gráfica del papel impreso aporta un elemento utilizado de manera figurativa, dando forma arbitraria al contenido del cuadro. Ahí tenemos el periódico. Este cuadro se llama El violín. Aquí sí podemos ver las partes de un violín.
muchas son pegados, son papeles pegados o formas o maderas pegadas, pero también hay dibujo en esta parte de aquí que Picasso realizó. Dos pedazos de periódico pegados al cartón, y en la parte superior Picasso dibujó un mango de violín estilizado agregando líneas con carboncillo que descomponían toscamente las formas y reproducían las partes desmembradas del violín. Los pedazos de periódico en posiciones descentradas sugieren una diagonal inestable, de aquí a acá, desplazada hacia arriba. Los elementos formales y temáticos del cuadro son contradictorios, pero exigen un nexo de unión, surgiendo así una sutil estructura de tensión con un elevado nivel estético e intelectual. Al contrario del cubismo analítico, donde se descomponían las formas, aquí los objetos vuelven a componerse, lo que explica claramente la denominación cubismo sintético. Con más elementos, tenemos vaso, pipa, as y dado. Ahí está un dado, aquí está una baraja, la pipa y el vaso. Pues no lo veo así como tal vez quién sabe, unos libros abajo. Y él usaba mucho las formas circulares u ovaladas, porque no quería dar una terminación, no había un elemento que él considerara que podía terminar a las orillas del cuadro, entonces lo hacía en óvalos y en círculos. Con estas y muchas otras obras, el cubismo pasó a ser el gran precursor de toda la vanguardia artística de Europa. De aquí nacen, por ejemplo, el movimiento futurista, el constructivismo, rayonismo, suprematismo y finalmente la Bauhaus. La Bauhaus se usa todavía muchísimo en diseño y en arquitectura, ¿sí? Esta la inventó, se puede decir, Gropius, un arquitecto muy famoso. Y ahorita, pues todavía la decoración ahora, que es tan sencilla y tan elemental, recurre a la Bauhaus. Vayan a una tienda de Bauhaus que está por López Cotilla. El cubismo se presenta como un elemento decisivo para los numerosos movimientos y tendencias que aparecieron en el arte moderno durante el siglo XX, adoptando el papel de ejemplo y catalizador, a excepción del arte abstracto, que tiene una génesis muy variada en la que desempeña un importante papel el ornamentalismo del Jugendstil, del estilo joven. A partir del segundo decenio del siglo XX ya se consideró a Picasso como el artista que logró concretar la irrupción del arte moderno. Siempre al surgir nuevos movimientos y tendencias, se hizo referencia a Picasso y su obra. Así se convirtió en el héroe de arte del siglo XX. A partir de 1916 y hasta 1924, Picasso, ese gran destructor, asombra al público y a los especialistas con obras que retornan a los principios de la representación estatuaria y monumental, a la figuración realista, y es una época de coexistencia de los contrastes. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Picasso era ya un artista exitoso que se había establecido ya no en Montmartre, sino en la alta sociedad, en mejores zonas de París, e hizo relaciones en el mundo del ballet y del teatro. En 1918 contrajo matrimonio con la bailarina Olga Koklova del ballet de Diaghilev. Era la hija del director del ballet de Diaghilev, entonces muy bien se supo acomodar y viajó con la compañía de los ballets rusos en sus giras a Roma, Madrid, Barcelona y Londres, teniendo así Picasso la posibilidad de visitar y estudiar las obras maestras del Renacimiento italiano, mismas que causaron una profunda transformación en el artista. Después de la Primera Guerra Mundial surge el clasicismo, un ejemplo con su pintura El Arlequín de Barcelona. Las manos blandísimas
parece casi una escultura, ¿verdad? Bueno, entre 1916 y 24 Picasso tuvo activa participación en no menos de 8 producciones de ballet y teatro, bocetos para telones, decorados y vestuario. Conoce a Jean Cocteau, poeta, quien desarrolló la idea de un ballet sumamente original, cambiando a músicos de vanguardia como Erik Satie y Igor Stravinsky, así como la decoración que la encomienda a Picasso. Vemos uno de sus telones. Es Témpera, desde 1917. Un telón para el ballet de Stravinsky. El caballo con alas. Los arlequines. Pintó muchísimos arlequines todo el tiempo. Le encantaba el teatro también, el circo también. A Picasso el teatro también. De hecho, escribió una obra de teatro, ¿verdad, artista? Que tenemos aquí una artista de teatro, Maggie Caraballo. ¿Quién sabe qué? De la cola de los 3 gatos, algo así, ¿no? No la conozco. Bueno. El clasicismo. En la época del clasicismo, el teatro y la figura humana constituyen el centro de la creación de Picasso y pronto se observará una tendencia hacia la monumentalidad estatuaria. El elemento desencadenante de este nuevo impulso fue la fotografía. Retrato de Olga Koklova, su esposa, su primera esposa. Ya hecha mano de la fotografía, por supuesto, es gran ayuda. Y pinta este retrato que me parece maravilloso. Creo que le hizo favor a Olga Koklova, porque ni era buena bailarina, ni fue buena mujer, ni fue buena esposa, ni buena madre. O sea, pobrecita. Y acabó enferma un poco de su cabecita. Y este bellísimo, La siesta. La siesta es la mujer que le lleva su comida al hombre y se duermen la siesta juntos, y es un cuadro maravilloso, perfectamente compuesto, para mí, los colores bellísimos. El abandono de la mujer en su hombre, bueno, no, está increíble. Bueno, a mí me gusta. Después de muchos estudios para llevar a cabo una pintura a partir de la fotografía y aprovechar todos los medios que ésta ofrecía, Picasso nos sorprende con una pintura diferente, y en 1923 este periodo culmina con la obra La flauta de Pan. En los 2 personajes, Picasso repite su esquema de modelado. Los tonos claros y oscuros crean distintos volúmenes planos y redondeados, mientras que las proporciones naturales de los miembros y los cuerpos acentúan el sugestivo efecto del cuadro. Las figuras se equilibran mutuamente, transmitiendo una impresión de profunda armonía. Y están en primer plano también, ¿se fijan? Para concluir este periodo tenemos el retrato de su hijo Paul, vestido de arlequín. Paul fue el hijo que tuvo con Olga Koklova, fue su primer hijo. Después tuvo una hija, Maya, con su pareja María Teresa Walter, y después tuvo otra pareja, bueno, muchas intermedias, pero con la que vivió 11 años, François Gillot, y tuvo 2 hijos con ella, fueron Claude y Paloma Picasso, la famosa diseñadora de joyas y de perfumes también, ¿no? Desde 1925 y hasta 1936, Picasso se dedicó intensamente a la composición plástica, y todas las formas de expresión bidimensionales y tridimensionales fueron empleadas simultánea y sucesivamente con una plenitud realmente explosiva. En las 2 esculturas, Metamorfosis 1 es un bronce,
y Metamorfosis 2, este es un yeso, se muestran las diferentes variaciones de la figura básica. Al trasladar estas figuras a la pintura, el artista varía nuevamente la abstracción desde el punto de vista temático y la ubica en el mundo de las bañistas, creando composiciones escénicas que muestran un ballet de figuras amorfas sobre la playa, bañistas en la playa. Bañista en la playa. ¿Qué es eso? ¿Es una mujer? Pues es que siempre aprovechar las épocas. Va y viene en las épocas. Se adelanta, o sea, avanza y luego se retrocede y así va. Y sabemos que está en la playa porque ahí se ve un faro. El azul del mar y está... A él le encantaba la playa y juntaba a veces a dos de sus mujeres y jugueteaban los niños ahí, todos juntos, muy civilizados. En 1923 Picasso conoce a André Breton, quien en 1924 publicó el primer manifiesto del surrealismo, en el que postulaba que el subconsciente era una forma más valedera de percibir la realidad que el pensamiento y la sensibilidad, regidos por la razón, a la cual oponía la superrealidad del sueño y las visiones de la locura. La tendencia se basaba en el psicoanálisis de Freud y los escritos de Rimbaud, Mallarmé y Apollinaire. Apollinaire era muy, muy amigo de Picasso, entonces escribió siempre bellísimamente de su pintura y él fue realmente el que él y Gertrude Stein lo sacaron a la luz y a la fama. Apollinaire mandó cuadros a Estados Unidos y pues también se conoció en Estados Unidos, a Nueva York, imagínense. El objetivo del surrealismo era poner en evidencia lo inconsciente y lo quimérico, poniendo en juego ciertas ideas de la investigación psicoanalítica sin tomar en cuenta la percepción sensorial basada en las leyes de la naturaleza y el orden causal y resaltando el valor de lo irracional. Los surrealistas rechazaban todos los mecanismos artísticos basados en la conciencia y la razón, reemplazándolos por concepciones en las que poseían una importancia decisiva, el azar, lo trivial y una nueva valoración de las sensaciones cotidianas. El sueño. Esta es María Teresa Walter. A ella la veía nada más los domingos y era la madre de su hija Maya. Era una mujer muy dulce, muy linda y que lo quiso mucho eternamente. Al final van a ver hasta qué grado lo quiso. En 1932 Picasso se divorcia de Olga Koklova, la mujer, y pinta La mujer a orillas del mar, una mantis. Él decía que la mantis, ¿se acuerdan que es el animal que devora, la hembra devora al macho después del sexo? Y que su mujer le había acabado la vida, ya no podía ni pintar. La tuvo que dejar porque se estaba acabando Picasso y por eso la abandona. Ya no tenía ninguna comunicación con ella. Para entonces María Teresa Walter ya era su pareja con la que tuvo a su hija Maya. Pintó muchas veces a María Teresa, ejemplo, muchacha joven delante del espejo. El sueño. Es dulcísimo este cuadro. No, esta es la mantis. Vean su boca. Son unas garras tenazas, son, no sé, fierros que devoran al macho. Y la forma como está sentada, así como dominante, y por atrás el mar. Entre la figura, el mar. Esta bien podría ser una escultura más que una pintura, ¿no? El problema de las relaciones entre los sexos es tratado en numerosas versiones del tema pintor-modelo y en el motivo del Minotauro, antigua figura legendaria, fruto de la unión de un toro con Pasífae, la esposa del rey Minos de Creta.
monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre, fue encerrado en un laberinto construido por Minos. Todos los años se le ofrecían sacrificios humanos hasta que el héroe Teseo le dio muerte con la complicidad de Ariadna, hija de Minos. Esta es la muchacha en el espejo y aquí está el Minotauro, el toro con cuerpo de hombre, y es para invitar a una exposición de minotauros. También usaba puertas, vean la madera, papeles pegados, otra madera pegada. Este es del cubismo sintético. Ese ser mixto aparece siempre como figura identificatoria de la doble naturaleza del artista, rasgos apolíneos y dionisíacos inherentes a la naturaleza del artista. Maqueta para portada de Minotauro. Y sí, no, eran sus rasgos de Picasso, eran así, apolíneos y dionisíacos. Conforme era irracional, era de lo más razonable. Conforme era histérico, era dulce y encantador. Entonces, era una paradoja. Como todo genio. Picasso no ignoraba la situación política de Europa. Los surrealistas se fueron inclinando hacia el comunismo y Picasso, aunque había adquirido el castillo de Guadeloupe en las afueras de París, tenía automóvil con chofer y había tomado a su amigo Jaime Sabartés como secretario privado, se unió al Partido Comunista. Les digo, era paradójico en todo. La obra clave referida a su compromiso político es la composición con Minotauro, que junto con los temas de toros tenían para Picasso un contenido simbólico que expresaba las confrontaciones sociales. Pero finalmente las presiones de la época se le elevan a crear esa condensación en la gran obra de 1937, Guernica, la obra de arte más conocida del siglo XX. Aquí está el cuadro completo y luego lo vamos a ver en 3 partes. Al recibir la noticia del bombardeo en 1937 de Guernica, la ciudad vasca, la santa ciudad vasca del norte de España, Picasso tomó la decisión de pintar este gran cuadro de dimensiones de mural, convirtiéndose en el símbolo de la guerra moderna de exterminio de masas. Acuérdense que Franco le pidió a los nazis que bombardearan la ciudad y toda una mañana la bombardearon, acabándosela casi. Y él los sufrió muchísimo y se enteró por el periódico. Ay. Bueno, aquí vemos. Pintó el periódico, es la manera como se enteró, pero lo vamos a ver todavía completo. Es en blanco, negro y gris. Está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Se trata de una composición alegórica del terror de la guerra. La alargada composición horizontal combina 7 figuras o grupos de figuras. 2 representaciones ocupan las superficies laterales de izquierda a derecha. A ver si logramos. De izquierda a derecha lo vamos a ver. Mientras que en el espacio intermedio la composición configura un triángulo plano. El triángulo. O sea, hay composición, está pensadísima, no es nomás que aventó dibujos y figuras al azar, no. En el centro se encuentra un caballo herido con el hocico desencajado. Se fijan que las bocas de las mujeres y los caballos bravos, Picasso les pintaba una espada en la lengua. O sea, en un gesto el caballo se encuentra herido con el hocico desencajado en un gesto de dolor. A la derecha y desde una abertura cuadrada, bueno, lo vamos a ver. Ahí está el caballo. A la derecha y desde una abertura cuadrada surge una cabeza humana estilizada en posición de perfil
y un brazo que sostiene sobre la escena una lámpara de petróleo encendida. Aquí está el brazo. Sobre la cabeza del caballo, un gran ojo divino rodeado de un borde de picos irregulares y una bombilla en lugar de pupila que simboliza simultáneamente el sol y la luz eléctrica. El ojo ahí arriba, el sol y la luz eléctrica. A la derecha del caballo llega una mujer corriendo. Su pose se ajusta a la diagonal descendente, cerrando la mujer corriendo. Y acá una mujer con el hijo muerto, cerrando. Y el toro siempre, el toro era símbolo de fuerza, cerrando la composición en grupo central. A la izquierda, el equivalente de esta figura femenina es la estatua del guerrero que yace en el suelo debajo del caballo con una espada en la mano, rota. Sobre la imagen del guerrero se encuentra un toro ante el que se arrodilla una madre que grita sosteniendo en sus brazos a su niño muerto, ya lo vimos. Su equivalente a la derecha es la figura con la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta y en un alarido y los brazos levantados en patético gesto. Diversas líneas trazadas en profundidad y las reducciones de la reducciones de la perspectiva oscurecen la situación espacial. La escena no se desarrolla ni adentro ni afuera, sino en todas partes. Para llegar a la realización de esta pintura, Picasso dibujó 45 estudios previos precisamente fechados y fotografiados. Él tenía una fotógrafa, muy buena fotógrafa, se llamaba Dora Maar, que fue también su pareja, al mismo tiempo que François Gillot, y ella era de una familia muy fina y ella era fina, la pinta muchísimo y ella se retiraba cuando él tenía otra pareja, pero la fotografiaba, lo quería. Bueno, algo les daba a Picasso, ¿no? Este óleo mide 3,50 de alto por 7,76 de largo. Picasso combina en Guernica su estilo lineal llamado clasicista con las notas surrealistas del subconsciente, y la base de esa fusión es el lenguaje elemental del dibujo infantil. En la creatividad infantil, Picasso encontró su punto de partida. La disociación cubista, la figuración y el simbolismo infantil son los tres fundamentos sobre los que descansa el lenguaje formal del estilo Picasso. La obra quedó terminada en 5 semanas y se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. Con Las señoritas de Aviñón, Picasso pudo superar el concepto de cuadro narrativo, y con Guernica revivó de una manera completamente nueva la tradición de la pintura de historia. La verdadera grandeza e importancia de Picasso reside en su doble papel de revolucionario y tradicionalista. Así logró renovar el arte, preservando el dinamismo de la historia. Ello fundamenta la descollante posición que ocupa en el arte del siglo XX. Hasta aquí vamos a ver de Picasso. Nos falta la última época, pero pues ya es hora. Museos en honor de Picasso. El Museo Picasso en Málaga, en Barcelona, en París, en Antibes y en el Castillo de los Grimaldi. El presidente Georges Pompidou inauguró en 1971, en vida de Picasso, la exposición Picasso en el Louvre, único honor a un artista viviente. Picasso pintó hasta el 7 de abril de 1973. Murió al día siguiente, 8 de abril. Tenía 91 años. Y los puntos tristes después de que Picasso murió, en 1973, el 12 de abril, o sea, 4 días después de la muerte de Picasso, Pablito, nieto del artista, intenta suicidarse y muere 3 meses después. En 1977, María Teresa Walter, su pareja, madre de Maya, se suicida. Y en 1986, Jacqueline Roque, viuda de Picasso, se suicida. Jacqueline Roque es la última esposa de Picasso.
casi lo obliga, lo encerró en el castillo de Boislevaux, donde vivió al último, y ella casi lo obliga a casarse porque le dice, yo te voy a cuidar, te voy a quitar a todos los encimosos que te quitan el tiempo. Le mantenía los hornos calientes. En su última época hizo mucha cerámica y ella le mantenía los hornos calientes, le daba de comer, era su geisha. Y ella, con el fin de que la heredara su obra, pero Picasso, colmillo que tenía, heredó su obra al Estado de Francia. Y también a los museos de los que formó parte después. Y como dato interesante también para entender por qué Picasso pintaba esas cabezas de 2 bocas, 3 ojos, uno volteando para cada lado. Cuando Picasso hacía el cubismo, Diego Rivera lo fue a visitar, porque Diego Rivera estuvo becado por el padre de María Antonieta Rivas Mercado, el arquitecto Rivas Mercado, por 2 años en París, y ahí conoció a Picasso y vivió la experiencia del cubismo junto con él. Entonces Diego Rivera llevó a París una cabeza Tlatelolco, cabeza de 2000 años de antigüedad, con 3 ojos y 2 bocas. De ahí que en Picasso surgió la idea de sus rostros extraños, de ojos, bocas y narices en varias direcciones. Hasta aquí. Muchas gracias. Ay, Dios. A ver, déjenme ver si tengo una fotografía de Picasso todavía. Ay, era un gran juguetón. Aquí está en Estados Unidos, luciéndose como vaquero. Ya es hora, ¿verdad? Y aquí, vean las manos. Son panes. Y siempre sus camisas rayadas. Aquí ya había perdido su pelito. Bueno, muchas gracias. Mil gracias, Maggie, por darnos este gran paseo por la vida y obra del maestro Pablo Picasso. En este día en el que conmemoramos el 190 aniversario de la fundación de nuestra benemérita institución, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidentas, y el doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente, así como a los directivos, socios e invitados presentes en esta casa sede y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Ahora daré lectura al reconocimiento a nuestra consocia. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Margarita Orozco Pointelín por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Y llegaré a ser Picasso. Y llegué a ser Picasso, perdón. Misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 18 de abril de 2023. Firman el presidente, licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, y la de la voz, secretaria general. No lo firmaste. Samuel. Sí, el Samuel. Perdón. Me permito dar los siguientes avisos.
El jueves 20 de abril a las 20 horas, el capítulo juvenil presenta el libro Los cuentos de la bruja azul, fantasías, misterio y otros asuntos de colores, a cargo de nuestros asociados al capítulo juvenil, la licenciada Cristina Patricia Carrasco Acosta y el licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, y con la presencia de la directora de Mandrágora Ediciones, Alesia Gil. El martes 25 de abril a las 20 horas presentamos la conferencia El límite político administrativo del municipio de Guadalajara, Jalisco, en el siglo XXI, a cargo de nuestra consocia, la maestra Mirna Matilde Quiñones Aguirre. A nuestros consocios les invitamos al viaje de estudio a la ciudad de Autlán de Navarro el próximo sábado 22 de los Corrientes, en donde tendremos el ingreso de 2 nuevos socios que ingresarán al capítulo Costa Sur de nuestra institución. Para mayores informes, con Rosy Guerra en recepción. Los invitamos a continuación a un convivio en nuestro patio para seguir conversando con nuestra conferencista. Y como último punto, declaro clausurada esta solemne sesión.